Así es, entonces a eso es a lo que se refería un poco más también mi jefe en ese sentido. Este, pero sí, sí. Digo, pero finalmente pues es parte del regresar, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, sí. Pues bueno, chef, yo me retiro. Va. Vamos a ver qué onda por aquí. Sí, de todas maneras, cualquier cosa que sea, pues sí, Chef, pues tengo una duda. Nosotros vamos a trabajar y a la semana de otros, ¿cómo se puede hacer? uno va a trabajar, bueno, no, en general los tres van a trabajar la parte de la técnica y uno que trabaje en esa plan de elaboración, otro que trabaje en la misma plan de elaboración. O sea, no nos hacemos, la cosa es repartir el trabajo para conformarlo. Obviamente no se y mientras ustedes estén en completa higiene, no se equivocan, empezando a natural. Pero bueno, pues, si todos vamos a estar juntos y hacemos, no sé, la masa, la que no me termina. Sí, 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 sí. Sí, digo, finalmente esto es trabajo en conjunto y aunque haya que tener distancia, pero pero no, hay que hacer lo correspondiente. Ok, buenos días a Manuel, Cassandra, que están desde casa. Disculpen, Buenos días, chef. no los había incorporado, pero bueno, es que aquí en lo que ingresamos, la desinfección, el tema de sacar cosas y demás, ¿vale? Entonces, no se me desesperen, ¿vale? Todo está bien, chat. Nomás que pensé que era problema mío de Zoom. No, tú tranqui, tú tranqui.
Ok, Altamirano Rodríguez. Becerra Soto. Benítez Bernal. Sánchez Durán. Santiago Nicolás. Presente. Ok, Manuel. Santiago Nicolás. Y Segura González. Presente. Ok. Hola, Liz, buenos días. Bien, pues están terminando de
con la JEP, con su coordinadora. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque, bueno, pues ustedes se dan cuenta, esto ha sido muy complicado. El estar un año y fracción de guardados en cuestiones de pandemia, pues ha sido para muchos complicados, para ustedes como jóvenes, que pues de alguna manera están acostumbrados a salir, a andar haciendo esto, aquello y todo eso, pues no se diga. Pero ante cualquier cosa, la institución lo que ha puesto antes que otra cosa es la salud, ¿vale? La salud de todos nuestros maestros, del personal administrativo, de intendencia, de mantenimiento, de vigilancia. Por fortuna, todos en el liceo están vacunados, ¿sí? Pero, pues obviamente, ustedes todavía, de acuerdo a la programación de edades y todo ello, pues todavía no están vacunados, ¿cierto? Y bueno, lo que nos dice la ciencia y los científicos y los estudiosos de estos es que ustedes son de la parte pues menos vulnerable, ¿sí? Pero lo que sí son, y son elementos muy activos, son transmisores, ¿va? O sea, son en un momento dado estos elementos pasivos que pueden llevar el virus para allá o por acá. Entonces, la escuela ha hecho un esfuerzo, ¿sí? Y yo les voy a pedir que nos tengan toda la paciencia y que ustedes sean muy conscientes y disciplinados, porque lo que estamos haciendo, aunque ya estamos en semáforo verde, no es para volver a hacer las actividades como antes de irnos de pandemia. O sea, sí, para empezar a reactivarnos en todo lo que estábamos acostumbrados, pero todo con la medida de distancia, con la sana distancia, con todas las medidas de salubridad, ¿ok? Entonces, yo les pido que cuestiones que hacíamos comúnmente en clase quedan ahorita eliminadas. No podemos andar la mayor parte del tiempo juntos, no podemos estar abrazándonos, no podemos estarnos agarrando. Todos exageren, por favor, así se los digo, exageren las medidas requeridas para la limpieza de sus manos, de todo el equipo que utilizan. Ahí hay gel en todo momento, utilícenlo, aparte de que se laven las manos. Ahí está el sanitizante para que lo utilicen en todo lo que ustedes deseen, aparte de que también debe de estar lavado y todo ello. Entonces, esto es disciplina, chicos. Aparte de que su profesión implica muchísimo eso, ¿sí? Lo que es la limpieza o lo que es la higiene, pues hoy al doble. Y ante cualquier situación que alguien se llegue a sentir mal o algo por el estilo, o tenga un familiar que tenga síntomas de COVID y que ustedes hayan estado expuestos a ello, con toda confianza les pido que nos avisen. Porque a lo mejor puede ser egoísta decir, no, pues si aviso ya no me van a dejar ir a la escuela. Pero es mejor, chicos, de verdad. ¿Sí? Porque no sabemos, a lo mejor a nosotros no nos afecta, pero el hecho de que el compañero esté con él lleva el contagio a donde, a su casa. Y en su casa hay personas también que pueden ser vulnerables y todo eso. Entonces, vamos a ayudarnos a todo ello. ¿Sí? No esperemos a que ocurra algo, porque entonces nos van a regresar a todos. Y es lo que menos queremos, ¿no? ¿Sí? Hay que apegarse desde el policía. Si el policía les echa 1, 2, 3 veces sanitizante y luego en el arco, y aquí no importa, en todos los salones está todo dispuesto. Y si falta algo, nos avisan, estamos para poderles apoyar en todo momento. ¿Sí? Están bienvenidos, chicos, y la verdad, bueno, pues esto no es obligatorio, reitero, esto es de buena voluntad y se ha hecho la invitación al que desee estar aquí. Y quien no se preocupe, estará en línea, ¿sí? Y estará recibiendo lo mismo, el trabajo que se estaba haciendo a manera de distancia, pues hoy desde la escuela lo estamos trabajando y ya con algunos de ustedes. ¿Hecho? Hay que tener mucho cuidado. Reitero, no pasen, no se brinquen la normatividad que tenemos aquí en la escuela referente a todo esto. ¿Sí? Bueno, pues les deseo la mejor de las suertes, jóvenes, y a seguir echándole los kilos, ¿no? Todavía a ustedes les va a tocar regresar y todo ello, a los de noveno, pues sí, también, un cuatrimestre al menos, yo creo que sí todavía van a estar por aquí. Ha sido difícil para todos, pero qué bueno que ya ustedes ya están aquí. Les habíamos pedido, por favor, la hojita de las pruebas del COVID. Sé que no traen copia, llévensela y mañana me traen una copia, por favor. Me traen la original y me traen la copia. Yo me voy a quedar con la copia y nada más necesito su original para cotejo. Y se quedan ustedes con su original, por favor, para cualquier cosa. ¿Hecho? Sí, sí. Órale.
Gracias, jóvenes, nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, Miss. Nos vemos, Connie. Ok. Bien, pues bueno, para la receta o las recetas que van a preparar el día de hoy, generalmente nosotros con respecto a pizza, pues, ubicamos lo que nosotros pues siempre manejamos, vemos la parte comercial de lo que es la pizza, digamos la parte de la adaptación ya a nuestra forma de comer pizza aquí. Sin embargo, hay ciertas características que nosotros tenemos que considerar con respecto a las pizzas italianas. Lo más cercano, a lo mejor de los lugares más cercanos para que ustedes puedan probar en algún momento una pizza lo más similar a lo que es la pizza italiana, es justamente donde hay comunidades italianas aquí en México. Una de ellas es en la zona de Puebla, la zona, esta zona lechera que es Chipilo, por ejemplo, en donde, bueno, la gente allá sí maneja un poco como la parte del estilo el estilo de pizza italiano. Entonces, bueno, ¿qué con la parte de la pizza? Para nosotros entender las pizzas que nosotros tenemos el día de hoy, nos tenemos un poco que remontar a la parte de la historia. Nosotros ya pues la pizza sí que padre, se acabó y ya está. Pero cuando nosotros hablamos de antecedentes de lo que es la pizza, inevitablemente nos tenemos que ir a la parte de lo que tiene que ver de la historia de la panadería como tal. Ajá. Cuando nosotros hacemos eso, pues a lo mejor nos vamos un poco hacia la parte de los egipcios, que son a los que se les reconocen como los grandes pasteleros panaderos de alguna forma, bueno, más que nada reposteros, ¿no? La parte de esta cuestión se le atribuyen mucho más a la parte de los egipcios. Pero hay datos e información en donde nos habla que ya habían ciertos tipos de hornos en lo que era Mesopotamia. Entonces, al hablar de Mesopotamia, hablamos antes de lo que es la parte de los egipcios. Ahora, como tal, o sea, llamar a ese tipo de panes planos como muy bruscos, toscos, muy burdo en ese sentido, sería demasiado pronto llamarle pizza. Pero vuelvo a insistir, si nosotros nos vamos mucho a esa parte, sí tenemos que retomar esa cuestión, porque finalmente todo lo que nosotros comemos y consumimos hoy ha pasado por un proceso de evolución. O sea, incluso, por ejemplo, lo más simple de las cosas es cotidiano un tamal, ¿no? O sea, la guajolota, incluso, o sea, tiene toda una evolución. Desde cómo se hacía en la época prehispánica, y si eso nos vamos, nos tenemos que ir antes hacia la parte de la nixtamalización del maíz para poder obtener masa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos comprender un producto, un alimento, sí o sí tenemos que hacer esa cadena cronológica, historia en ese sentido para poderlo comprender. Hay algunos datos que nos hablan a ver, no podía haber pizza antes del siglo XVII. Simple, fácil y sencillo, tienen ahorita ustedes aquí un ingrediente que es el jitomate, que realmente si nosotros nos ponemos a echarle cuenta a historia, ¿se acuerdan que en patrimonio, cuando vimos la parte del jitomate, es de, bueno, que el jitomate se empiezan a llevar a otros lados hasta que vienen y nos conquistan, ¿no? Entonces, antes de eso, o sea, concebir de alguna forma la pizza como la conocemos, no. Y tomando en cuenta también que, ok, se la llevaron, sí, que padre, pero se tardaron un montón de tiempo en que bueno, ahora me la voy a comer. ¿Por qué? Por su color rojo, por el tema de que se le consideraba venenoso, que en un principio, pues la planta, el proceso de adaptación a suelos completamente diferentes por el tema del cambio del continente, o sea, lo mismo. Entonces, como tal, realmente una pizza en toda su formalidad, como a lo mejor se le conoce o ya en algo más estructurado, antes del siglo XVII, no. Sin embargo, entre todos esos estudios, entre todos esos antecedentes, un poco dentro de los hallazgos, ¿no? Antropológicos, por decirlo de alguna forma, o arqueológicos, se tiene incluso datos que en ciudades como lo que fue Pompeya, ¿no? Que acuérdense que fue este lugar que a la hora de que hizo erupción el volcán, o sea, completamente cubrió ese lugar, esa ciudad. Entonces, lugares como Pompeya han sido sitios en donde se ha encontrado o donde se describe, se ha encontrado lo que a lo mejor hoy ubicamos como una pizza. Y a lo mejor eso que encontraron es tan simple y tan sencillo como un pan redondo cortado en diferentes porciones, o sea, que al momento de descubrirlo es de, pues esto parece una pizza como tal, ¿no? Pero bueno, finalmente, la parte de a quién se le atribuye
esto de del origen y demás, pues es un poco complicado, porque es irnos a los antecedentes de la panadería, es irnos hacia la parte de los griegos, que eran muy populares en cuestión de la elaboración de ciertos panes planos, ¿no? Que a lo mejor panes planos, y nos vamos un poco a la parte del pan árabe y este tipo de cuestiones, sí. Y finalmente era esta cuestión de que como se le incluían algunos ingredientes en su superficie, entonces es que a la hora de estar retomando los diferentes datos históricos dices, ah, bueno, pues sí puede ser un buen antecedente la pizza. Se sabe también que en otros momentos de la historia, en ese mismo quehacer de los panes planos, ya se le ponía de alguna forma queso, ¿no? Por ejemplo, y con el tema del calor, el tema del gratinado, y bueno, también nos puede dar perfectamente un antecedente o un punto de partida de lo que hoy conocemos como tal, como pizza. Hay hay algunas publicaciones, como es la de Marco Gabio Appicio en el de Red Coquinaria, en donde también hay una descripción de este tipo de panes planos con ciertos ingredientes en su superficie, y que obviamente al momento de irnos a estos antecedentes pues un poco la historia de la pizza, son retomados precisamente por el tipo de estructura que tiene estos productos, ¿no? Estos panes. Desde luego que, por ejemplo, nosotros, con respecto a lo que es la pizza, como ya les dije, nosotros ya tenemos adaptadas ciertos ingredientes, ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas formas de prepararlo, ¿no? En ese sentido, nosotros aquí que si la masa tiene que estar gruesa, que si tiene que esponjar demasiado. Generalmente el estilo de las pizzas en Italia son delgadas, son bastante planitas, siguiendo un poco esta línea que yo les describo. ¿A qué voy con esto también? Es que no hay que olvidar que si hablamos Grecia, Italia, esta zona geográfica, Italia en un principio tuvo mucha, muy buena influencia de lo que fue o de lo que es la cocina o de la comida griega. ¿Ajá? Por consiguiente, en cuestión de evolución, preparaciones y demás. Entonces, un poco ya hablando del origen de la pizza como nosotros lo conocemos, nos tendríamos que ir específicamente a lo que es la zona de Nápoles, que es digamos que el lugar, ¿no? Al que se le considera de alguna forma, pues cuna, ¿no? De esta parte, de lo que es la pizza, ¿no? Ahora, hay que ubicar también que el tipo de ingredientes para preparar esas primeras pizzas, pues bueno, habría que ubicarnos un poco en el lugar específicamente y no pensar que a lo mejor hay piña, el queso, el jamón, no, porque eso ya es más bien como de aquí, ¿no? Y ya ven que se ha abierto todo un debate como la quesadilla con queso, sin queso es quesadilla, lo mismo de la pizza con piña y jamón, podemos considerar la pizza o no, porque hay quien lo considera completamente aberrante, y se entiende porque el tipo de ingredientes que llevaban las primeras, digamos, pizzas, como ya lo conocemos, si bien podía ser la parte del jitomate, sí, pero se le ponían cosas como anchoas, como aceitunas, digo, hasta la fecha. Si revisaron bien la lista de las especialidades, ahí se van a encontrar un montón de ingredientes que dices, ok, adelante, ¿no? Así de las aceitunas, a lo mejor cosas que no estamos nosotros precisamente acostumbrados a colocar, pero que atiende a lo que son los productos del lugar, ¿no? A los productos locales. Nosotros aquí ya hasta hacemos pizza de cochinita pibil y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente la pizza ya así, que se volviera popular y se volviera algo de, pizza, ya nos venimos completamente hacia acá, ya estamos hablando un tiempo después o post la Segunda Guerra Mundial, en donde, como muchas veces les digo, generalmente cuando una nación, una comunidad, un lugar pasa, sale de esos tiempos de guerra, es decir, después de las postguerras, siempre suele haber algún tipo de resurgimiento culinario. Lo mismo pasó con nosotros, entre lo que fue la independencia y entre lo que fue la revolución. Obviamente hubo un proceso dentro de la independencia en el que, bueno, pues qué gastronomía querías que hubiera si estabas en guerra. En el tiempo de recuperación y hay más o menos cuando ya te cayó la revolución y entonces va de nuez, ¿no? O sea, pasa igual. Entonces, siempre hay estos periodos que después de
una guerra o un momento como estos, viene esta parte del resurgimiento. De alguna forma, esto de que se popularizara después, pues atendió un poco de, bueno, no hay muchos recursos, ¿qué se puede preparar? Y entonces, en el atender de, bueno, hay que comer, hay que hacer, hay que esto, hay que aquello, surge, yo creo que una de las grandes genialidades que hay a nivel mundial, como es la pizza. Realmente es difícil que tú ya vayas a algún lugar y no encuentres pizza. Y además es fácil de comer, hay de diferentes sabores, puede haber diferentes estilos, y entonces es algo que conforme se ha ido extendiendo, se ha popularizado, y entonces ha sido readaptado a los diferentes lugares, y entonces, pues bueno, al final hay al día de hoy que si le rellenas con queso, que si va a llevar alguna masa integral, que si la masa va a llevar algún sabor a hierbas, a ajo, que si la salsa, ¿no? O sea, el tema de la elaboración de la salsa, que también, ¿no? Parte de fundamental en cuestión de sabor y demás, y de ahí, bueno, ¿no? El que realmente sean creativos con respecto a los ingredientes que pueda llevar en su superficie. Ahora, más adelante vamos a ver también lo que son las focaccias, que son, digamos, como la parte del primo hermano, ¿no? También están las cocas, que se hacen mucho en lo que es la zona España, que también es como otro primo hermano. Sin embargo, la historia nos habla también un poco las focaccias, en cuestión de antecedentes, pues más bien lejos de empezar a hacer como una pizza como tal, se hacían primero cierto tipo de focaccias previo a esta parte. Entonces, pues bueno, hoy ya hay muchísimas interpretaciones de lo que es la pizza, ¿no? Y hasta al día de hoy, pues bueno, la demanda es bastante sobresaliente, ¿no? En ese sentido, y conocemos lugares que se dedican a hacer pizzas desde hace muchísimo tiempo. Un ejemplo podría ser Pizza Hut, en lo que es Estados Unidos, en donde, bueno, la pizza yo creo que es uno de los alimentos bastante y más populares, y que, bueno, estamos hablando, yo creo que más o menos a mediados del siglo pasado, que empresas como Pizza Hut pues, empezaron a ser completamente populares por el tipo de servicio de estos productos, ¿no? Y de ahí, bueno, incluso hoy, a lo mejor aquí en México, no me ha tocado ver, pero seguramente sí existe en la Ciudad de México, buffet de pizza. En Estados Unidos es súper común que tú llegas, así como llegas a los buffets y te sirves lo que quieras, o sea, llegas y la barra está compuesta de pizzas de diferentes sabores, tú te vas sirviendo las rebanadas que tú quieras, ¿no? Y demás. Aquí, la verdad es que ha sido un hit también el tema de las pizzas, pero es ya, bueno, pues por rebanada te llevas 2, 3, se acabó, o sea, como la parte de comida rápida, pero que exista como un establecimiento más formal en ese sentido, no. En la Ciudad de México, si no estoy mal, creo que sí existe algo así, pero bueno, en lugares como Estados Unidos es muchísimo más, común esas partes. Y obviamente también el tema de la técnica, ¿no? La parte de la técnica también pues va variando. Obviamente el tipo de horno juega un papel importante. Si es un horno como los que tenemos, como el que tenemos aquí en cocina, si es el horno que tenemos en casa, si es un horno de piedra, si ese horno de piedra funciona con gas, si ese horno de piedra funciona con leña. O sea, todo va impregnando ciertas características a lo que es la pizza. Entonces, pues bueno. Y hablando, por ejemplo, de lo que decía de la pizza hawaiana, que bueno, no entiendo por qué al día de hoy les empieza a causar conflicto, cuando es algo que ya tiene, a ver, si es como de los 70s, 80s, 90s, 2000, o sea, ya va para medio siglo la pizza hawaiana, ¿no? O sea, ya tiene sus años. Que a lo mejor les hablo que esto se empezó a dar más o menos en los años 70, estamos ya en el pasado del 2020, yo no sé por qué ahora ya consideran que bueno, ¿no? Que así no debe de ser. Al final del día, la variación de ingredientes también tiene un poco que ver como del autor, de quien la esté preparando. Entonces, siempre y cuando no cometamos estas cosas, de ya la pizza ponerle una hamburguesa a las papas y, o sea, ya cosas que cometen crimen culinario, ya es punto y aparte. Pero realmente creo que no hay un impedimento como tal que nos limite de poder poner diferentes ingredientes a la pizza. O sea, puedes utilizar el queso que te es funcional porque
es el negocio al que te dedicas, tienes que sacar tanto número de pizzas por hora, ¿no? Pero a lo mejor es una pizza que tú vas a servir en un restaurante completamente gourmet, entonces probablemente ahí tomes todo el cuidado de que los ingredientes que vas a colocar, pues bueno, ¿no? O sea, la calidad de los mismos también sean en función de esa parte, ¿no? Pero bueno, al final, pues así es esta parte de lo que es la pizza, ¿no? Entonces, pues bueno, y obviamente Estados Unidos pareciera que es raro, pero con esto de las guerras, o sea, de alguna forma fueron ellos quienes después de esto, al terminar la Segunda Guerra Mundial, un poco también como que empiezan a popularizar el producto, ¿no? Y entonces también se vuelve como que un hit, ¿no? En el resto de la zona occidental. Entonces, pues bueno. Ok, entonces, bueno, para efectos de lo que son sus recetas, chicos que están en línea, si se acaba la sesión, vuelven a ingresar, porfis. Y vamos a checar la parte de lo que son sus ingredientes. Va a ser importante que tengan mise en place para lo que es su base de pizza, porque una vez que se elabora la masa vamos a tener que dejar en un tiempo de reposo. Principalmente es que este tipo de masa sí necesitamos dejar que doble su tamaño, ¿ah? Para poderla trabajar. Obviamente, ahorita, por ejemplo, aquí los que estamos aquí en la cocina, se siente bastante fresco, pero la idea es que, bueno, pues estén las ventanas abiertas para que haya circulación de aire, no se sofoquen tampoco. Entonces, lo que podemos hacer para el proceso de la fermentación es prender el horno y fermentar en la parte de arriba. Generalmente para estas preparaciones, yo les digo, cerramos puertas, ventanas, etcétera, etcétera, y permitimos que la fermentación sea lo más